Ensayo es un espacio de análisis sobre el campo cultural, un lugar donde las prácticas, los discursos, las estructuras y las políticas culturales se ponen en discusión. Este podcast nace desde un lugar incómodo. Desde ahí pensamos lo que pasa en el campo cultural, pero también en lo social, lo político, lo educativo y lo artístico. Ensayo es ese momento previo al estreno, donde todo está en construcción, donde el error no se oculta, se lo reconoce y se corrige. Ahí es donde nos interesa estar. Acá no venimos a cerrar ideas, venimos a abrirlas, a poner en escena lo que muchas veces queda fuera del guión. Bienvenidos a Ensayo. Bienvenidos a Ensayo. Pondremos en escena lo que muchas veces queda fuera del guión. Bienvenidos al episodio número 2. Cuando la falta de varones se vuelve estructural. Aquí hay algo muy importante que sucede particularmente en Uruguay, y podemos decir dentro del folclore y dentro del ballet. Porque acá ya no estamos hablando solamente de una percepción social. Estamos hablando de un problema estructural dentro del sector. Quienes trabajamos en danza folclórica lo sabemos perfectamente. Hay escasez de varones. Y esa escasez podríamos decir que genera consecuencias muy concretas en el funcionamiento cultural del sector. Por citar ejemplos, cierta dificultad para completar cuerpos de baile, dificultad para sostener parejas escénicas, aquí se presenta una alta rotación masculina y algo muy común dentro del ambiente que es los mismos varones bailando simultáneamente en distintos ballets. Eso ocurre muchísimo aquí en nuestro país. Uno empieza a recorrer festivales, concursos, encuentros folclóricos o galas y aparecen los mismos nombres una y otra vez. Los mismos bailarines integrando varios cuerpos de danzas, es decir, distintos proyectos con diferentes espectáculos, incluso grupos que hasta compiten entre sí. Y esto no necesariamente ocurre porque esos bailarines en realidad quieran estar en todos lados. O sea, muchas veces ocurre porque en realidad no hay suficiente recambio dentro del rol, porque simplemente faltan varones. Ahora, vayamos a ver la rotación constante, y esto genera otro fenómeno muy complejo, que es la alta rotación masculina. Muchos varones entran, podríamos decir que prueban, permanecen un determinado tiempo y luego abandonan ese proyecto, especialmente en la adolescencia y en la juventud. Ahora, ¿por qué? Porque sostener la danza como varón muchas veces implica también sostener el juicio social, el desgaste económico, la falta de reconocimiento, la incompatibilidad con otros mandatos masculinos y la precarización del sector cultural. Entonces, los grupos folclóricos y los ballets terminan funcionando muchas veces en estado de supervivencia constante, con una alta rotación y un desgaste permanente. Ahora, ¿qué buscan ellos? En este caso, los grupos folclóricos, como veníamos hablando anteriormente, buscan completar parejas, cubrir reemplazos, reorganizar cuadros, adaptar coreografías según quien permanezca. Y esto afecta directamente la calidad artística, la producción, la estabilidad de los procesos, la formación a largo plazo y, sobre todo, la profesionalización del sector. Ahora, el caso del folclore, ¿no? Una contradicción cultural, y aquí es donde aparece algo muy interesante, porque el folclore uruguayo rioplatense históricamente construyó una imagen muy ligada a lo masculino, ¿no? Tenemos la figura del gaucho asociada a la fuerza, la virilidad, la presencia escénica del hombre, pero sin embargo y paradójicamente hoy muchos grupos folclóricos tienen enormes dificultades para encontrar estos varones. Y eso muestra algo muy profundo. El problema en realidad, entiendo, no es solamente en la asociación de la masculinidad tradicional, sino que el problema también es cómo cambió culturalmente el vínculo de los hombres con la danza. Porque aunque el folclore represente símbolos tradicionalmente masculinos, la práctica concreta de bailar sigue cargando ciertos prejuicios sociales. Entonces, aparece también una contradicción. Se admira al hombre folclorista arriba del escenario, pero muchos niños y adolescentes todavía sienten vergüenza de comenzar la danza. Ahora, vayamos a algo.
los mismos varones en todos los espacios, esto genera algo muy visible dentro del ambiente artístico, la concentración masculina. Y esto es nítidamente llamativo. Pocos bailarines sostienen gran parte de la actividad cultural. Ahora, esto también produce una sobreexigencia, agotamiento, una dificultad para profesionalizarse, falta de renovación generacional y dependencia, digamos, estructural de ciertas figuras. Porque cuando un sector cultural depende siempre de las mismas personas, el ecosistema, digamos, podríamos decir, se vuelve frágil. Y esto en realidad pasa hoy en muchos espacios folclóricos y lo venimos notando desde hace muchos años. Hay grupos enteros que condicionan repertorios, montajes, giras, participación en eventos, siempre que dependan de la disponibilidad de determinados bailarines. Esto en realidad no debería ser normal, pero el sector terminó naturalizándolo. Veamos entonces el impacto en los ballets. En el caso del ballet ocurre algo similar, aunque desde otra lógica estética. Muchos docentes y compañías pueden señalar que hay una baja matrícula masculina, dificultades para sostener procesos formativos, abandono adolescente y poca permanencia profesional, según algunas fuentes. Y esto, por supuesto, impacta muchísimo, porque el ballet requiere formación prolongada, años de entrenamiento y sobre todo inicios desde muy temprana edad, que requieren a su vez constancia física y emocional. Entonces, cuando el número de varones es reducido, todo el sistema pierde, en definitiva, su profundidad. Hay menos competencia artística, menos diversidad, menos renovación, menos desarrollo técnico colectivo. Y además ocurre que hay muchos niños que en realidad llegan tarde al ballet, porque empiezan recién cuando logran romper ciertos prejuicios sociales. Y mientras tanto, muchos niños y niñas comienzan desde edades muy tempranas con legitimación familiar total. Y esa diferencia inicial después repercute en toda la carrera profesional. Pero claro, esto también podríamos decir que lleva un costo emocional de ser el único. Hay otro aspecto del que poco se habla, ¿verdad? Que es el costo emocional de ser siempre el único varón. A mí personalmente, quien les habla, me pasó de iniciar en 2017 una carrera profesional en la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, específicamente en la Escuela Nacional de Danza, en el área folclore, donde éramos, a nivel general, 32 integrantes, de esos 32, 8 varones, y terminamos de esa generación egresando únicamente yo. Es cierto que hubieron otros varones de otras generaciones que estaban justamente cursando algunas materias y también terminaron egresando, pero en definitiva de esa generación, digamos, en ese turno, que era el turno de la mañana, solamente egresó uno, que en este caso fui yo. Y la verdad es que fue muy complejo también sostener todo el proceso. Pero bueno, volviendo. Hay muchos niños y adolescentes que en realidad atraviesan un poco esto, ¿no? El aislamiento, la hipervisibilidad, esa presión social, la sensación constante de tener que justificar, en definitiva, la presencia. Y eso claramente desgasta muchísimo. A veces no abandonan porque no amen bailar, abandonan porque están cansados de sentirse excepción. Y eso en definitiva es una carga, es durísimo. Ningún niño debería sentir que tiene que defender culturalmente su derecho a expresarse artísticamente. Ahora, el problema ya no es individual. Y vayamos a algo clave. Cuando un fenómeno se repite durante décadas, deja de ser un problema individual y mucho más aislado. Pasa a ser un problema de una estructura. No estamos hablando de que faltan hombres porque no quieran bailar. Estamos hablando de que hay barreras culturales, estereotipos históricos, faltas de políticas públicas, ausencias de campañas de sensibilización, escasa representación masculina y modelos en realidad de una masculinidad que todavía limitan la expresión corporal. Por eso la discusión en realidad entiendo que no debería centrarse solamente en atraer más varones. La discusión pasa o debería ser muchísimo más profunda. Y hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo construimos una cultura donde ningún niño sienta vergüenza de bailar? ¿Cómo generamos espacios donde la sensibilidad masculina no sea cuestionada?
cómo dejamos de asociar ciertas artes a determinados géneros. Entonces, quizás el verdadero problema nunca fue la falta de hombres en la danza. Quizás el verdadero problema es que todavía seguimos enseñándoles a muchos hombres que hay partes de sí mismos que no deberían mostrar. Y la danza justamente hace visible todo esto: el cuerpo, la emoción, la sensibilidad, la presencia, la expresión. Tal vez por eso sigue incomodando tanto, y tal vez por eso sigue siendo tan necesario visibilizar. Como en todo ensayo, llegó el momento de hacer una pausa. Este segmento no busca señalar personas ni responsabilizar individualmente a quienes organizan o gestionan espacios, que por cierto son fundamentales para que la escena exista. El fin es otro: analizar y entender las prácticas a través de modelos de gestión, estructuras y sistemas de funcionamiento, prácticas que se repiten y se reproducen sin análisis ni cuestionamientos. Vayamos al contexto. Entras a una academia, hay 20 niñas y con suerte quizás un niño. Entras a un ensayo de folclore y los coreógrafos, directores, están desesperados buscando varones para completar cuadros. Vas a un festival y aparecen los mismos bailarines en distintos grupos, distintos ballets, distintos escenarios, los mismos nombres, las mismas caras, los mismos cuerpos, intentando sostener un ecosistema entero. Ahora, entonces uno se pregunta, ¿cómo naturalizamos esto, no? ¿Cómo llegamos a un punto donde la ausencia del rol masculino en la danza dejó de sorprendernos? Porque atención, esto no es solamente un tema artístico, esto habla de algo muchísimo más profundo. Habla de cómo construimos el rol masculino dentro del arte, específicamente en la danza. Habla de qué cuerpos tienen permiso para expresarse. Habla también de algo bastante más incómodo: que todavía hay hombres que sienten vergüenza de bailar. Y quizás eso en realidad debería preocuparnos muchísimo más de lo que espero nos preocupa. Hay una frase que aparece siempre, y bueno, pasa que a los hombres no les interesa la danza, como si se tratara de algo biológico, ¿no? Como si se tratara también de algo natural, inevitable. Pero bien, paremos y pensemos un segundo. ¿De verdad creemos que los niños nacen rechazando el movimiento, la música o la expresión corporal? Claro que no. De hecho, el movimiento es inherente al ser humano. Entonces el problema no es de interés, que también puede ser un problema. El problema en realidad es como una especie de permiso cultural, porque desde muy chicos enseñamos algo muy concreto. Hay actividades que pertenecen a determinados géneros, y aunque nadie lo diga explícitamente, al menos hoy, el mensaje aparece igual, ¿no? En los juguetes, en los comentarios familiares, en los cumpleaños, bueno, en las reuniones, en la escuela, en los espacios de prácticas deportivas, en las bromas, también en los silencios. En realidad a un niño se lo empuja generalmente, ¿no? Como al fútbol, a la competencia, se lo asocia directamente a la fuerza, el rendimiento físico. Mientras tanto, la danza queda asociada a sensibilidad, estética, delicadeza, emoción, y bueno, por ahí empieza todo. Porque en realidad, en definitiva, el problema nunca fue bailar. El problema es que lo que culturalmente significa bailar siendo hombre. Ahora, el folclore tiene una contradicción gigante. Acá aparece algo que es profundamente contradictorio, porque el folclore uruguayo está lleno de símbolos masculinos: el gaucho, la firmeza, la presencia escénica del hombre, virilidad y la versatilidad durante el zapateo, la fuerza corporal. Sin embargo, los grupos folclóricos tienen enormes dificultades para conseguir varones, y eso debería hacernos ruido, porque muestra que el problema en realidad no es únicamente la estética femenina asociada a ciertas danzas. El problema es mucho más profundo. Este episodio fue presentado por Kinesio, kinesiología especializada en danza y deporte. Porque el cuidado del cuerpo de quienes construyen la escena es importante. No olvides seguirnos para escuchar los próximos episodios. Muchas gracias.